Este postre de manzana y frutos secos es una auténtica delicia. Se prepara en solo 5 minutos y con 2 huevos, 3 yogures y 2 manzanas. Tenéis que probarlo. Necesitas 2 huevos medianos, 3 cucharadas de azúcar, que son 45 gramos. Tienes que batir muy bien los huevos con el azúcar y añadir 3 yogures. Mis yogures son griegos y pesan 125 gramos cada uno. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Tres cucharadas de mantequilla derretida. Y 1,5 cucharadas de harina de trigo común, todo uso. También la puedes sustituir por maicena. Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Vierte la mezcla en el molde y precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Por último, necesitas 2 manzanas. Tienes que partirlas en láminas finas. Yo no las he quitado la piel. La manzana se oxida muy rápido. Puedes poner por encima un poquito de zumo de limón para que no cambie de color. He puesto por encima de la manzana un poquito de mantequilla derretida, azúcar, un poquito de canela en polvo y frutos secos y pasas. Las pasas las tenéis que hundir porque si no en el horno se queman. Mételo en el horno con calor superior e inferior a 180 grados 50 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. 4 manzanas, un huevo, un yogur y una taza de harina es lo que necesitas para preparar más de 40 delicias de manzana. Quedan riquísimas. Necesitas 4 manzanas, un huevo, un yogur, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada de azúcar, 200 gramos de harina. Mi harina es leudante. Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadirla una cucharadita de polvo de hornear o levadura química. Tienes que poner la harina en 4 o 5 veces, alternando con 1/4 de vaso de agua. Esta es la textura que tienes que conseguir. Ahora tienes que partir
las manzanas en láminas, más o menos de medio centímetro de grosor. Yo no las he quitado la piel. Tienes que untar los gajos de manzana en la masa. Y freírlos en abundante aceite caliente. Tienes que darlos la vuelta. En 1 minuto estarán listos. Ponlos encima de papel absorbente. Los puedes untar en azúcar y canela. Quedan deliciosos, se deshacen en la boca. Esta deliciosa tarta de manzana se prepara en solo 5 minutos y queda riquísima. Tenéis que probarla. Necesitas 2 huevos medianos, 7 cucharadas de azúcar, tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen, 2 cucharadas de aceite de girasol o aceite de oliva suave, la ralladura de la piel de un limón, 7 cucharadas de nata o crema para batir. Si no tienes, también puedes sustituirla por leche. Necesitas 2 manzanas. Tienes que pelar y partir en trocitos pequeños una manzana y ponerlos en la masa. ...200 gramos de harina de trigo común, todo uso, que es 1 taza... y 8 gramos de levadura química o polvo de hornear. Tienes que mezclar con una espátula hasta que no queden grumos. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. También he puesto nueces y pasas en la masa. Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Vierte la mezcla en el molde. Necesitas una manzana. A mi manzana no la he quitado la piel. Tienes que partirla en láminas finas y ponerlas encima de la masa. También he puesto nueces, pasas, un poquito de azúcar y unos daditos de mantequilla. Mételo en el horno a 180 grados 45 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Este delicioso postre se prepara en un par de minutos con 3 manzanas y 2 yogures sin harina y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 3 manzanas. Tienes que pelarlas y partirlas en trocitos. El zumo de medio limón.
2 yogures. Mis yogures son griegos y pesan 125 gramos cada uno. ...150 gramos de azúcar, que son 3/4 partes de una taza... ...300 mililitros de leche... ...200 gramos de queso crema, tipo Filadelfia... Tienes que batir con la batidora un par de minutos hasta que no queden grumos. Por último, 6 huevos grandes. Precalienta tu horno a 200 grados con calor superior e inferior. Mi molde es de 24 por 24 centímetros. Pon papel de horno en el molde y vierte la mezcla. Mételo en el horno a 200 grados 1 hora. Queda riquísimo, tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Muchísima manzana y poca harina. Ese es el secreto de esta delicia. En tan solo 2 o 3 minutos. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Necesitas 3 huevos medianos, una pizca de sal, 4 cucharadas de azúcar, que son 60 gramos. Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. 100 mililitros de leche, que es medio vaso. La ralladura de la piel de medio limón. 30 gramos de mantequilla derretida. Tamiza 4 cucharadas de harina de trigo común, todo uso. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Media cucharada de levadura química o polvo de hornear. Remueve con tu varilla o espátula hasta que no quede ni un solo grumo. Necesitas 2 manzanas grandes. Tienes que pelarlas y partirlas en trocitos muy finos. Vierte los trocitos de manzana en la mezcla anterior. La manzana se oxida muy rápido. Puedes poner un poquito de zumo de limón por encima para que no cambie de color. Mi molde tiene 18 centímetros de diámetro. Vierte la mezcla en el molde.
Puedes poner un poquito de azúcar y unos daditos de mantequilla por encima. Mételo en tu horno a 180 grados 1 hora. Cuando esté fría, puedes pintarla con un poquito de mermelada de melocotón, azúcar o mantequilla. Está deliciosa, tenéis que probarla. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso postre de yogur se prepara en un par de minutos con 2 manzanas, una pera y 3 yogures. Queda muy cremoso, muy suave, riquísimo. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. Necesitas 2 manzanas y una pera. Tienes que pelarlas y partirlas en trocitos. Tres yogures. Mis yogures son griegos y pesan 125 gramos cada uno. 200 mililitros de nata o crema para batir. Puedes sustituir la nata por leche. 400 gramos de leche condensada. Tienes que batir estos ingredientes con una batidora o licuadora. Cinco yemas de huevo y un huevo entero. Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Pon caramelo líquido en el molde. Vierte la mezcla. Tápalo. Pon 2 centímetros de agua hirviendo en una bandeja apta para horno. Mételo en el horno a 160 grados 1 hora. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.